el grupo de problemas, estenosis o insuficiencia, ¿no es cierto? Y dependiendo de qué válvula afecte, puede ser cualquiera de las cuatro que conocemos, ¿no? Puede ser estenosis o insuficiencia, y en algunos casos puede inclusive combinarse, ¿ya? Puede haber lesiones combinadas. Recordemos que cuando hacemos una semiología del problema valvular, tenemos que ubicar varias cosas, ¿no? Cómo está el primer ruido, cómo está el segundo ruido, si hay ruidos anormales como el tercero y el cuarto, si hay desdoblamientos anormales o clics, y si hay soplos. Eso es lo que tenemos que investigar. Primer ruido, recuerden, tono bajo, ¿ya? Timbre suave y duración larga. ¿Y dónde encontramos mejor el primer ruido? ¿No? En la punta, acá, en la punta. ¿Y cómo lo escuchamos mejor? Con la campana, ¿ok? Tono bajo, timbre suave, duración larga, y se caracteriza porque es sincrónico con el pulso. Entonces, si tenemos la mano en una arteria, un ratito nada más. Aló, Carlitos, yo te llamo. Carlitos, aló. Si ponemos una mano en la zona de la carótida, por ejemplo, ¿no? El primer ruido tiene que coincidir con el impulso de la sangre, porque recordemos que el primer ruido se produce cuando se cierra esta válvula, o esta válvula, ¿no? Y la sangre es eyectada ya sea por la arteria aorta o la arteria pulmonar, ¿no? Entonces coincide con la onda de pulso. El segundo ruido se diferencia del primero, que su tono es agudo y de breve duración. ¿Dónde lo encontramos mejor el segundo ruido? Mejor en focos de la base, ¿no es cierto? Focos de la base, aórtico y pulmonar. En los jóvenes, más intensamente, en la zona pulmonar, y en los adultos y ancianos, en la zona aórtica. Segundo ruido. ¿Cuándo podemos encontrar un segundo ruido un poco bajo en intensidad? En el foco aórtico, si hay insuficiencia ventricular izquierda, si hay insuficiencia aórtica, si hay presión arterial baja, y en el foco pulmonar, si hay falla derecha o estenosis de la arteria pulmonar. Ahí podemos encontrar un segundo ruido disminuido en intensidad. ¿Y cuándo aumenta? Bueno, estamos hablando del segundo ruido. Si estamos hablando del lado izquierdo, recordemos que en el lado izquierdo se escucha mejor en el ápex, haciendo que el paciente se recueste en decúbitus semilateral izquierdo, ¿no? Ahí se escucha mejor. ¿Y dónde lo encontramos aumentado? En hipertensión arterial, en estenosis aórtica, en cardiopatía hipertensiva e incluso en enfermedad isquémica cardíaca. Si hablamos del lado derecho, ¿no? ¿Dónde escuchamos mejor? En el borde esternal izquierdo, y aumenta con la inspiración, que es una maniobra muy conocida por todos ustedes, de Vera Carvalho. Si encontramos un ruido digamos anormal, podemos encontrar un ruido normal, este va a ser el tercer ruido, ¿ya? Tercer ruido cardíaco. Es de tono bajo, por lo tanto se escucha mejor con la campana. Lo encontramos en una mejor intensidad en decúbito lateral izquierdo, en los espacios cuarto y quinto, ¿no? Intercostales, en expiración forzada. O sea, le decimos al paciente, tome aire, ¿no? Después le decimos que bote todo y que aguante, ¿no? Expiración forzada. Ahí le pedimos que se ponga el decúbito lateral y lo escuchamos mejor en cuarto o quinto espacio intercostal. Ahí escuchamos mejor el tercer ruido. Y el cuarto ruido cardíaco es otro ruido que puede darse en pacientes que tienen alteraciones en la función ventricular, o sea, en insuficiencia cardíaca. Lo encontramos mejor en la base de la apéndice sifoides. Ahí encontramos mejor el cuarto ruido. ¿Por qué se presentan el tercero y el cuarto ruido? Se presentan porque el ventrículo izquierdo, que está en falla, es poco distensible. Y como es poco distensible, cuando la aurícula izquierda tiene que llenarlo, tiene que abrirse en diástole estas válvulas, la válvula auriculoventricular mitral en este caso, la sangre que llega choca contra las paredes, que están poco distensibles, y generan turbulencia. Y ese ruido se puede escuchar como un ruido de tono bajo. Ese es el tercer ruido. Y el cuarto ruido responde a la misma fisiopatología. Es la misma aurícula izquierda que produce, ¿no?, el paso de la sangre de aquí para acá para llenar el ventrículo, pero en la fase final de la diástole, cuando se contrae la aurícula, cuando hay una contracción auricular para aumentar el llenado. Ahí se presenta el cuarto ruido. Si escuchamos los cuatro ruidos juntos, o sea, el primero, segundo, tercero y cuarto, eso en la literatura lo van a encontrar ustedes como el ritmo de galope. Un galope, el ritmo de galope se caracteriza por eso, no se escuchan los cuatro ruidos. Normalmente solamente escuchamos primero y segundo. En cuanto a los soplos, recordemos que depende en qué parte del ciclo cardíaco lo vamos a encontrar. Los soplos sistólicos, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar cuando hay insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares.
están apretadas allá. Y cuando hay estenosis de las sigmoideas. Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿no es cierto? Una gráfica muy sencilla de nuestro corazón. Acá tenemos, ¿no es cierto?, las venas cavas, la aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no?, y la válvula pulmonar. Acá al lado izquierdo, ¿no es cierto?, las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, ¿cuándo va a haber soplos en sístole? Va a haber soplos en sístole cuando estas válvulas, que son las que separan, ¿no es cierto?, la aurícula del ventrículo, que se llaman válvulas auriculoventriculares, están ¿en qué? En insuficiencia. En insuficiencia. Y también vamos a encontrar soplos en sístole cuando las válvulas, que son las sigmoideas, que son estas de acá, están en estenosis. En estenosis. ¿Ya? ¿Ok? No nos olvidemos de eso. Y en diástole va a ser el mecanismo inverso. O sea, al revés de lo que les he explicado en sístole. En diástole el soplo va a ser presente aquí en esta fase cuando las válvulas que están aquí, que son las válvulas sigmoideas, están en insuficiencia. En insuficiencia. Mientras que las válvulas auriculoventriculares, que son las que están arriba, están en estenosis. ¿Ya? O sea, el mecanismo inverso. Entonces, ¿qué analizamos aquí cuando encontramos el soplo? ¿En qué momento o tiempo del ciclo cardíaco lo encontramos? ¿No es cierto? ¿En qué momento se produce? La relación con el ruido cardíaco y qué intensidad tiene el soplo. Las áreas en las cuales lo ocultamos con máxima intensidad y a dónde se irradia, ¿no? A dónde es su propagación. Y qué características en la ocultación le encontramos. Por ejemplo, qué tono, qué timbre, ¿no? Carlos, yo te llamo, Carlito. Yo te llamo, sí, estoy en clase. Ya. Entonces, ¿qué intensidad tiene, qué tono y qué timbre? ¿Por qué es importante el tono y el timbre del soplo? Porque a veces lo podemos diagnosticar un problema cardíaco simplemente sabiendo qué tipo, qué tono, ¿no? Qué tono tiene el soplo. Como cuando escuchamos una canción que nos gusta y la escuchamos una sola vez y la podemos identificar fácilmente. Entonces, en el tiempo del ciclo cardíaco se produce, recordemos, ¿no es cierto? Puede ser en sístole, aquí, y en diástole, aquí. ¿Qué vemos como característica importante? Que la sístole es más corta. El tiempo del sístole es más corto. El diástole es más largo, ¿ya? Normalmente, diástole es más larga. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que es primero o segundo ruido? Una forma es el ruido que sigue después de la pausa larga, ¿no es cierto? El ruido que sigue después de la pausa larga, ¿no es cierto? Es primer ruido. Si después del primer ruido, entre el primero y el segundo, es tiempo sistólico. Y entre el segundo y el siguiente primer es tiempo diastólico. ¿Ya? Diastólico. En cuanto a las áreas de máxima ocultación, no debemos dejar de recordar que son áreas ya establecidas por la anatomía. El área aórtica, segundo espacio intercostal, ¿no es cierto? Borde paraesternal del lado derecho. El área pulmonar, ¿no? En espejo del lado izquierdo, segundo espacio intercostal, borde paraesternal. El área tricuspidia, cuarto espacio intercostal, ¿no? En el borde paraesternal también aquí. Y el área mitral en la zona del ápex, donde encontramos el choque de la punta, ¿no? Ahí encontramos el área mitral. Recordemos que estas áreas de ocultación tenemos que investigarlas siempre en los pacientes, en forma ordenada. ¿Dónde pondríamos la campana, por ejemplo? La campana se debe poner siempre en todos los focos, porque los soplos de tono bajo se escuchan mejor con la campana y los de tono alto mejor con el diafragma. Además, tenemos que encontrar si ese soplo se irradia. Y entonces aquí en la gráfica que estamos a la derecha tenemos áreas de irradiación. Por ejemplo, el aórtico, ¿hacia dónde tiende a irse? Hacia el cuello, aquí. El mitral tiende a irse hacia la axila, hacia acá, hacia la axila, aquí. El pulmonar, siempre aquí, ¿no? Pero puede irradiarse a la zona subclavicular, esta es la clavícula, ahí se puede irradiar. Y veamos aquí, en esta zona de cruce, entre esta zona de color rojo y esta zona de color amarilla, una zona naranja. A esta zona naranja, en algunos libros le van a llamar el foco accesorio aórtico, que está justo debajo del pulmonar, Entonces, cuando hablamos de los soplos, recordemos que tienen tono y timbre, ¿no? El tono puede ser alto, medio o bajo, y según sea cuál fuera el tono del soplo, utilizaremos campana o diafragma para encontrarlos, ¿no es cierto? El tono alto con diafragma, tono bajo con campana.
El timbre es la característica musical del soplo, ¿no? Puede ser soplante, puede ser áspero, puede ser rudo, o puede significar inclusive hasta un tono hasta de música, como musicales, ¿no? Hasta con cierto ritmo. La relación de los ruidos cardíacos y los intervalos, recordemos que si en el ciclo, ¿no es cierto?, en el paso sistólico diastólico ocupa todo el soplo, toda la fase del ciclo sistólico diastólico, se llama holo. Si es en sístole, holo sistólico. Si es en diástole, holo diastólico. Y dependiendo si es que ocupa solamente una parte, si es la parte inicial se llama proto, la parte media se llama meso y la parte final se llama tel, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, proto diastólico, ¿no? Meso diastólico y tel diastólico, podría ser. Igual para la sístole, ¿no? Igual para la sístole. En la intensidad del soplo, recordemos que hay grados, ¿no es cierto? Grado 1 a grado 6. Grado 1 casi no se puede escuchar, es muy difícil, requiere ambientes muy especiales con 0 de intensidad de ruido, consultorio es muy difícil realmente. Grado 2 es débil, grado 3 ya lo podemos escuchar moderadamente. Y la diferencia de grado 3 a grado 4 es la aparición del frémito. Cuando aparece frémito ya es grado 4, o sea que ponemos la mano en la zona a ocultar y ya hay vibración, eso es ya soplo de grado 4. Grado 5 prácticamente muy fuerte, ¿no es cierto? A veces se puede escuchar sin mucho esfuerzo y el frémito también. Y el grado 6 ya ni siquiera necesitamos que el estetoscopio para escucharlo, ¿no? Es un soplo muy intenso, muy intenso. Bueno, esa pequeña revisión les quería hacer antes de pasar a valvulopatías, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar con valvulopatías. Bueno, las valvulopatías que más problemas nos dan son las valvulopatías del lado izquierdo. Entonces vamos a empezar con las aórticas. Y empecemos con la insuficiencia. En la insuficiencia aórtica, por definición, ¿qué cosa estaríamos diagnosticando? Una incapacidad de la válvula aórtica de clausurarse o cerrarse adecuadamente. ¿Y esto qué hace? Que la sangre pueda ir de vuelta, ¿no es cierto?, desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole. Ese es el mayor problema en la insuficiencia aórtica. Y como ven acá en este lado del cuadro, tenemos algunas causas, ¿no? Si hay lesiones valvulares, puede ser estenosis o insuficiencia, nos vamos a concentrar en insuficiencia. Puede ser problema de la misma válvula, que puede ser congénita, puede ser una endocarditis, puede ser fiebre reumática, puede ser mixoma, un trauma o sífilis. Y puede ser enfermedades también de la base, como por ejemplo una disección de la aorta, ¿no? Un desprendimiento, degeneración quística de la capa media de la aorta, el síndrome de Marfan. O sea, hay una serie de entidades que pueden afectar no solamente la válvula, sino donde se implanta la válvula. Entonces aquí, solamente para recordar que normalmente, ¿no es cierto?, la válvula aórtica normal, ¿qué tiene? Tiene 3 pelos, ¿no? 3 válvulas, ¿no? Una válvula que es la válvula que va para el lado izquierdo, una válvula que es la coronariana derecha y la válvula que es para la parte posterior no coronariana. Eso es lo normal. En algunos pacientes no tienen la división normal, las tres, el signo que le llaman en algunos libros el signo del Mercedes-Benz, ¿no? Parece el logo del Mercedes-Benz, no lo tiene y solamente tiene 2, ¿no? Una zona posterior y una zona anterior con un RAF. Y esas tipos de válvulas aórticas que tienen esas 2 válvulas nada más se llaman bicúspides. La primera de acá se llama tricúspide y esta se llama bicúspide. Y esta bicúspide tiene muchos problemas porque como soporta tanto esfuerzo hemodinámico, al final se pueden degenerar, ¿no? Y pueden hacer estenosis. Entonces la fisiopatología de la insuficiencia aórtica, ¿cuál es? Que hay una baja presión diastólica y eso facilita un vaciamiento más completo hacia la aorta durante la diástole, ¿no? Y esto sobrecarga de presión y de volumen del ventrículo izquierdo y se producen mecanismos compensatorios de hipertrofia y dilatación. Entonces, la insuficiencia aórtica, ¿no es cierto?, va a hacer que la sangre regrese al ventrículo izquierdo en la diástole. Como regresa la sangre al ventrículo izquierdo en la diástole, ¿qué pasa? Aumenta el volumen del ventrículo izquierdo. Esto también aumenta, ¿no?, el volumen de expulsión, disminuye la presión diastólica de la aorta y disminuye el volumen sistólico efectivo, ¿no?, el volumen realmente que va para adelante, porque parte regresa. Este aumento de volumen, por ejemplo, ¿qué condiciona? Que haya una compensación. El ventrículo izquierdo aumenta su masa, al aumentar su masa puede entrar en una alteración en su función contráctil y puede desarrollarse un aumento de la presión en fin de diástole del ventrículo izquierdo, la que se llama la presión telediastólica, ¿no?
Y eso genera, ¿qué cosa? Disnea, ¿no es cierto? Síntomas de disnea por congestión pulmonar, ¿no? Si hay aumento de la presión de fin de diástole, de llenado, eso se transmite hacia la aurícula izquierda, hacia los capilares pulmonares y genera disnea. El aumento del volumen de expulsión del stroke volume que dice acá, ¿no? ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar la presión sistólica. Como la sangre que le regresa a la aorta, al ventrículo izquierdo, en la siguiente ciclo cardíaco se la tiene que volver a mandar, va a salir con mucha fuerza. Entonces la presión sistólica, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Eso qué hace? Aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, ¿ya? Aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Pero, a la vez, ¿qué cosa va a haber? La presión diastólica de la aorta, ¿qué va a pasar? Va a caer. Porque imagínense ustedes, la aorta, ¿cómo mantiene su presión? Mantiene su presión porque es elástica, ¿no es cierto? Tiene una capacidad elástica. Entonces recibe la sangre, aumenta su presión, y cuando la tiene que mantener, todo el volumen que se le pasó, se lo regresa al ventrículo. Entonces la presión en diástole va a caer. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener bastante presión sistólica y muy baja presión diastólica. Eso se llama presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre sistólica y diastólica. Entonces, en estos pacientes tienes una presión de sístole muy intensa, muy alta, pero una presión diastólica baja. ¿Cuándo se irrigan las coronarias? Las coronarias se irrigan en diástole, ¿no es cierto? En diástole. Si cae la presión diastólica aórtica, ¿qué va a pasar? La gradiente de irrigación de las coronarias va a bajar, ¿ok? ¿Y eso qué va a llevar? A una disminución, ¿no?, del aporte de oxígeno al miocardio. ¿A qué va a llevar? A una isquemia miocárdica. A una isquemia miocárdica. ¿A qué va a llevar? A una falla, ¿no?, en la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces la fisiopatología es muy sencilla. ¿Qué cosa es? Es que aumenta el consumo, ¿no es cierto? Porque tenemos que darle más volumen, tenemos que inyectar más volumen, pero le disminuimos el aporte de oxígeno porque la diástole baja. Es un círculo vicioso, ¿ya? Más volumen que necesitamos inyectar, menos oxígeno que le aportamos al miocardio. O sea, aumentamos consumo, pero bajamos el tipo de diástole, bajamos el suplemento oxígeno miocárdico, o sea, menos oxigenación. ¿A qué lleva todo? A una falla total de la función ventricular. Entonces, ¿qué síntomas pueden haber en la insuficiencia aórtica? Los síntomas que tienen relación al aumento de volumen cardíaco y del volumen de eyección. O sea, el corazón eyecta mucho volumen, como les he explicado, ¿no? Hay mucho volumen que eyectar. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber palpitaciones, va a haber movimientos torácicos muy evidentes, ¿no? Va a haber signos de que hay una hiperdinamia realmente. Y puede haber angina. ¿Por qué puede haber angina? Por el desbalance que estábamos planteando en la fisiopatología, ¿no? Mayor consumo, menos aporte. También puede haber hipertensión en diástole del ventrículo izquierdo y también de la aurícula izquierda. Si hay hipertensión del ventrículo izquierdo al final de la diástole, que se traslada hacia la aurícula izquierda y por ende hacia los capilares pulmonares, ¿qué va a pasar? Congestión pulmonar. ¿Y qué va a aparecer? Disnea, ¿no es cierto? Ortopnea, disnea paroxística nocturna e incluso edema pulmonar. Y finalmente, ¿qué puede pasar? Si es que esta noxa sobre la circulación pulmonar persiste por mucho tiempo, el pulmón se va a defender. ¿Cómo se defiende el pulmón? Aumentando su presión. ¿Y causa qué? Hipertensión pulmonar y la falla cardíaca ya no solamente es izquierda, sino también se hace hacia el lado derecho. Falla cardíaca global. Eso da insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Acá tenemos la representación del soplo clásico de la insuficiencia aórtica, que es un soplo diastólico. Soplo diastólico, como ven acá, está en la diástole, ¿ya? En algunos pacientes puede aparecer un soplo sistólico. ¿Por qué creen que aparezca un soplo sistólico en algunos pacientes con insuficiencia aórtica? ¿Por qué aparecería un soplo sistólico? Aquí. Por el incremento de volumen que tiene que inyectar. Claro, el aumento de volumen que tiene que inyectar genera una estenosis, entre comillas, fisiológica. Es como que tienes que inyectar mucho, a pesar que mi válvula no está tan chiquita, de todas maneras hay turbulencia, ¿no? Y genera un soplo acá, en la fase sistólica, ¿ya? Pero el soplo típico de la insuficiencia aórtica es aquí, en la diástole. Soplo es diastólico, ¿ya? El soplo es diastólico. En el ensayo físico, ¿qué va a haber? Va a haber un primer ruido que puede estar un poco disminuido. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradojal, ¿ya? ¿A qué se debe que el segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradójico? Recordemos que hay un orden en el cierre de las válvulas sigmoideas. Primero se cierra la aórtica,
y después se cierra la pulmonar. Ese es el orden, ¿ya? En el caso de una insuficiencia aórtica, ¿qué puede pasar? Que se retrasa el cierre de la aorta, ¿ok? Entonces se desdobla porque la aorta pasa a ser el cierre posterior a la pulmonar. A eso le llamamos desdoblamiento paradojal. Desdoblamiento paradojal. Puede haber un soplo de reorbitación de alta frecuencia, con el diafragma se escucha mejor los soplos de alta frecuencia, con el paciente sentado hacia adelante en expiración. O sea, hacemos que el paciente se siente, que se incline hacia adelante y le pedimos que expire, bote el aire, señor. Y como es un soplo de alta frecuencia, lo escuchamos mejor con el diafragma. Recuerden, alta frecuencia, diafragma, baja frecuencia, campana. Y puede aparecer en algunos pacientes con insuficiencia aórtica un soplo que tiene hasta nombre propio, se llama el soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint es un soplo que es mesodiastólico inclusive tardío. ¿Y por qué se produce? Se produce por lo siguiente. Vamos a ver si tenemos la suerte aquí de verlo. Esta es una ecocardiografía, ¿ya? En la cual estamos viendo una aurícula izquierda muy grande la aurícula izquierda, y estamos viendo aquí la aorta, ¿ya? Esta es la aorta, acá está la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, y esta es la aorta, ¿ya? La aorta se ha hecho ahora un corte que se llama un corte de eje corto. ¿Y qué es lo que notamos en esta aorta? Miren, cuando tiene la fase de diástole, debería cerrar y hacer el signo que les dije del Mercedes-Benz, ¿ya? Pero cuando cierra, deja un hueco, ¿ven? Ahí se nota, ¿ven? Deja un hueco. Entonces cuando cierra la válvula aórtica, no cierra herméticamente, ¿no? Y la sangre, que debería ir todo desde el ventrículo izquierdo que está acá arriba, hacia la aorta, regresa, ¿ya? Esta columna que ven acá, ven, manda para adelante, pero regresa en la diástole. Y esta sangre que regresa aquí en la diástole, cuando regresa la sangre aquí, ¿no? Que se inyectó de la aorta aquí, y regresa acá, esta válvula que está acá es la válvula mitral, es la que separa el ventrículo de la aurícula. Esta válvula mitral, cuando abre, se encuentra con esta columna de sangre que regresa y no la deja abrirse bien, ¿ya? Y produce un soplo, ¿ya? Un soplito. Ese es el soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint, ¿ok? Muy bien. Entonces ya lo vimos. Hay un hallazgo en el examen físico que es muy importante. Yo les diría que es el más importante. El hallazgo más importante en el examen físico de la insuficiencia aórtica es la diferencial importante de las presiones. Unas sistólicas muy altas y unas diastólicas muy bajas. Ese es el hallazgo más importante. Hay un choque de punto hiperdinámico y puede haber un frémito en la zona supraesternal. Y esta diferencial de presiones, esta presión de pulso tan alta, da algunas de las semiologías más ricas que hay en la cardiología. ¿Ya? La semiología de la insuficiencia aórtica es muy rica. Casi todo tiene nombre, como ven ustedes, no me interesa el nombre, pero lo que tiene que interpretarse es por qué se produce esto. Se produce porque hay esa gran diferencial en las presiones, ¿ya? Entonces el signo de Muset es cuando la cabeza late, o sea, el paciente está sentado y la cabeza le late. Ese es el signo de Muset. El signo de Landef es cuando la pupila late. Le examinamos la pupila y la pupila late. La pupila late. O sea, de acuerdo a la frecuencia cardíaca que tiene, la pupila se abre y se cierra. ¿Ya? Signo de Landef. Signo de Müller, le hacemos abrir la boca al paciente, le miramos la úvula y la úvula también late. ¿Ya? Signo de Müller. Signo de Rosenbach, ¿no? Si le encontramos una amputación en la zona del hígado, si el hígado nos empuja, el signo de Rosenbach. Signo de Gerhardt, lo mismo del lado del vaso. El más útil, el que yo le encuentro más utilidad, es el que llaman el signo de Quinkel. El signo de Quinkel es que le presionamos un poquito el lecho unguial al paciente y encontramos que la sangre entra y sale, ¿ya? Signo de Quinkel. Y el signo de pistoletazo es con el estetoscopio, es en la sístole femoral, se produce cuando viene una gran onda de pulso, ¿no? Y como una pistola, como una especie de ruido, como un pistoletazo, ¿ya? También hay signo de Traube, Durecier, signo de Gil, o sea, hay muchos signos, ¿no? Todos estos signos, la verdad, lo que interesa saber es por qué se producen, más que sus nombres propios.
¿Qué va a haber en la radiología? En la radiología, ¿qué va a haber? Cardiomegalia. Cardiomegalia, el ventrículo izquierdo crece. ¿Hacia dónde crece? Hacia afuera y hacia abajo. Hacia afuera y hacia abajo, ¿ya? Crece el ventrículo izquierdo. Entonces, los pacientes con insuficiencia aórtica leve o moderada no requieren tratamiento, excepto en qué? En profilaxis de endocarditis bacteriana. Y se puede revisar el paciente cada 1 a 2 años. Pero si hay insuficiencia aórtica severa, sí le podemos dar tratamiento. Y pueden darle, por ejemplo, digital, ¿no? Porque la digital puede aumentar la contractilidad y reducir a la vez el volumen del ventrículo izquierdo. También puede darse vasodilatadores con acción arterial que reducen ¿qué cosa? La regurgitación. Porque lo que estamos viendo nosotros es por qué se produce la regurgitación, por la gradiente que hay de presión entre la aorta y el ventrículo. Si damos vasodilatadores, bajamos la presión diastólica aórtica y bajamos la gradiente. Menos sangre regresaría. Por eso podemos dar, ¿no es cierto?, vasodilatadores directos con acción arterial. Y al menos un estudio ha demostrado que el tratamiento crónico con nifedipino retrasa el momento de operar. En este caso, ¿no es cierto?, cuando hay una alteración ya severa de la válvula, en este caso la insuficiencia aórtica, tenemos que actuar ya cambiando, ¿no es cierto?, la válvula. Entonces, cuando aparecen los síntomas de insuficiencia cardíaca, el ventrículo se encuentra por lo general ya irreversiblemente alterado, ¿ya? Irreversiblemente alterado. Incluso durante la fase asintomática, ¿qué puede producirse? Una depresión de la función ventricular que no se recupera después de la cirugía. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que acá no podemos esperar que el paciente nos diga me canso, me fatigo, me duele, o me falta el aire, o me desmayo. Tenemos que ser, ¿no es cierto?, nosotros buscar cuándo lo vamos a intervenir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Medimos los volúmenes ventriculares y medimos la fracción de eyección por ecocardiografía. Esa es nuestra forma de seguir al paciente. Y estos también se deben realizar cada 6 meses o cada 12 meses, según consideremos por el grado de insuficiencia que tiene. Y las cifras que normalmente podemos esperar como cifras que no indican aún cirugía, o que ya indican que debemos ser muy proclives a operar al paciente, es un diámetro telesistólico por encima de 45 a 50 milímetros, o sea, 4,5 a 5 centímetros en la parte final de la sístole. Una fracción de eyección por debajo de ¿qué? Del 50%, ¿ya? Lo normal es 60. Y un volumen telesistólico superior a 55 mililitros por metro cuadrado. ¿Ok? Si encontramos esos hallazgos, lo más probable es que debamos intervenir antes que se produzca el daño irreversible, antes inclusive que den los síntomas. Por eso es que debemos dar las ecografías, ¿ya? Entonces, el manejo de la insuficiencia aórtica, recordemos, ¿no es cierto? Paciente le aplicamos insuficiencia aórtica. Si tiene síntomas, si el paciente es sintomático, de frente va a cirugía. Si el paciente es asintomático, no tiene síntomas, le hacemos una ecocardiografía. Si la presión ventricular está deprimida, o sea, baja la presión de eyección, va a cirugía. Si la presión de eyección está conservada, lo hacemos en seguimiento, seguimos. ¿Y qué buscamos? Si produce dilatación del ventrículo izquierdo o caída de la fracción de eyección. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo operamos? El primer paso, entonces, es común a todos los pacientes, ¿no? Y es que tenemos que evaluar qué tan severa es la insuficiencia. También nos ayuda la eco para eso. Si establecemos que es severa y la presión de eyección está conservada, ¿no es cierto? Tenemos que ver, según las guías, se debe captar presencia de síntomas, porque si tiene síntomas es ya operable, ¿no es cierto? Se debe operar. Si hay caso de duda en la presencia de síntomas, tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, ¿ya? Para poder ver si hay alguna alteración en la función. Y a la vez en la ecocardiografía descartemos dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Los límites ecográficos los hemos mencionado en la diapositiva anterior, lo repetimos acá. En este caso añadimos el diámetro final en la diástole del ventrículo izquierdo, un diámetro mayor de 70, también es criterio para operar. El diámetro telesistólico ya lo habíamos hablado. En algunos pacientes, a pesar de que no tengamos los datos que les acabo de mencionar de la ecografía de dilatación o caída de la función, podemos hacer un esfuerzo de seguimiento haciéndoles el dosaje del péptido natriurético, el ProBNP. Y el punto de corte para el BNP es 130 picogramos por mililitro, y en el caso del ProBNP-NT
¿no? Presión N-terminal, 602 picogramos por mililitro. O sea, si el paciente tiene por encima de esos valores, está en riesgo. ¿Y cuándo se debe operar? Si haciendo el seguimiento de estos valores permanecen elevados por más de 15 meses. O sea, le hacemos al paciente el dosaje de estos biomarcadores. Si están elevados y persisten elevados a pesar del tratamiento por más de 15 meses, considerar cirugía. ¿Ya? Considerar cirugía. También podemos hacer una ecografía especial que se llama ecocardiografía de estrés o ecoestrés. ¿Para qué? Para valorar cuánto de contractilidad le queda a ese ventrículo. ¿Ya? Si eso está caído, también es indicativo para llevarlo a cirugía. Y hay un estudio reciente de la ecocardiografía que se llama el strain. ¿Qué cosa es el strain? Es la deformación del músculo en el tiempo. Es una derivada de la función contráctil en función del tiempo. A eso le llamamos el strain. Y el strain que es más útil es el strain longitudinal. Entonces, si vemos que hay una alteración, una disminución en la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, mediante este método que se llama spectral tracking, ¿no? También en estos pacientes se ha podido demostrar que deberían operarse. Entonces, todo paciente que tenga o alteraciones en sus marcadores, o ecocardiograma de estrés anormal, o que tenga un strain anormal, a pesar de que no tenga dilatación todavía del ventrículo, a pesar de que no tenga todavía una caída en su función, debería considerarse para cirugía. ¿Ya? La intervención que hace, sustituir las válvulas afectadas, ¿por qué? Por una prótesis. Y sobre todo si es que ya además del problema valvular hay una dilatación de la raíz aórtica, inclusive puede ser necesaria no solamente cambiar la válvula, sino también la base de la aorta. En este caso tienes que hacer una cirugía con un tubo valvado, ¿no? Un tubo valvado, con un implante nuevo de coronarias. ¿De qué depende el riesgo de estas operaciones? Depende de cuánto le queda al paciente de función ventricular. Últimamente se está tratando que todos los pacientes con insuficiencia aórtica, que tengan ciertos criterios que hemos mencionado, que tengan criterios de riesgo, vaya a un examen especial, que se llama la cardioresonancia. La cardioresonancia es una técnica nueva, en la cual se puede medir grado de fibrosis. Si la fibrosis es alta, debe operarse. ¿Ya? Entonces, últimamente están dándole mucha importancia a esta técnica, a la cardioresonancia. Hay otras técnicas aparte, ¿no es cierto?, para reparar la válvula aórtica que evita implantar la prótesis. Estos, digamos, deben ser realizadas en centros muy especializados porque son técnicas muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. En algunos casos, nada más muy seleccionados para poder hacer esta reparación. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia aórtica? Pasamos a estenosis. En estenosis, ¿no es cierto?, ¿el problema cuál es? El problema es obstrucción de la salida de la sangre, ¿no?, del ventrículo izquierdo. La sangre no sale del ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué hace? Incrementa la gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿no? Hay una obstrucción acá, una estrechez aquí. La etiología puede ser reumática, degenerativa, puede ser congénita. Entonces la estenosis aórtica no circula la sangre con libertad hacia la aorta, desde el ventrículo izquierdo. La válvula está cerrada. La obstrucción entonces de la válvula, ¿no es cierto?, puede ser congénita, a nivel valvular, puede ser congénita o puede ser adquirida. Adquirida puede ser una calcificación degenerativa o una fiebre reumática. Pero no solamente hay estenosis a nivel valvular, hay estenosis también a niveles que están diferenciados de la válvula. Por ejemplo, sobre la válvula, que se llaman supravalvulares, bajo la válvula, que se llaman subvalvulares, y en algunos casos especiales una alteración que se llama miocardiopatía hipertrófica. O sea, todas estas condiciones pueden funcionalmente, ¿no?, hemodinámicamente, hacer los mismos daños que sería una estenosis aórtica valvular. ¿Ok? Entonces puede ser supravalvular, subvalvular, miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuál es la fisiopatología aquí? Se reduce, ¿no es cierto?, la apertura de la válvula aórtica, hay una gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y por lo tanto hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica. ¿Para qué? Para compensar que tiene que hacer mayor fuerza para inyectar la sangre hacia la aorta. Se disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo, hay mayor necesidad obviamente de oxígeno, porque poco distensible, y cuando ya presenta síntomas es un mal dato para el paciente.
el paciente con estenosis aórtica puede estar asintomático por mucho tiempo. Y en los casos que ya produce síntomas, los tres principales, no se olviden, que se produce el examen: disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope. ¿Ya? En el caso de los pacientes con estenosis aórtica asintomática. ¿Por qué es importante los síntomas? Porque predicen mortalidad. Y los signos, tenemos pulsos que van a estar parvus y tardus, o sea, pequeñitos y tardíos, ¿ya? Con picos tardíos. El choque de punta puede ser muy intenso porque hay una gran actividad sistólica ventricular y puede haber un soplo sistólico con frémito. ¿El soplo cómo va a ser? Evidentemente es un soplo de eyección y por lo tanto es un soplo sistólico, mesosistólico en foco aórtico con irradiación hacia el cuello, ¿ya? Con irradiación hacia el cuello. Puede haber desdoblamiento paradojal del segundo ruido, puede haber presencia del cuarto ruido y puede haber una disociación estetoacústica. En el diagnóstico, por lo tanto, de la estenosis aórtica, el soplo es sistólico y tiene esta forma, como un rombo, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Soplo sistólico entre el primer y el segundo ruido, ¿no? Y los datos clínicos muy importantes, como les explicaba en una pregunta que seguramente va a venir: dolor precordial tipo anquiloso, síncope o insuficiencia cardíaca. La angina, ¿por qué se produce en la estenosis aórtica? Porque puede haber menos aporte, porque puede haber un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y porque puede haber una enfermedad coronaria asociada, que es muy frecuente, ¿no? Se presenta muy frecuentemente enfermedad coronaria asociada en la estenosis aórtica. El síncope por obstrucción fija a la salida del tracto salida del ventrículo izquierdo y porque hay dificultad, ¿para qué? Para aumentar el gasto. Porque el paciente se ejercita, no puede aumentar el gasto y hace síncope.